que en efecto lo que estamos viendo con el tipo de cambio es una volatilidad asociada a los resultados y a la incertidumbre que ha generado en los últimos días el proceso de elección norteamericano. Cuando se empezó a ver que había una mayor posibilidad de triunfo de Trump, que fue justo en los días posteriores a su visita a México, justo cuando la enfermedad de Hillary Clinton, ahí vimos cómo el tipo de cambio tuvo un brinco importante, se acercó, y de hecho en algunos momentos rebasó la barrera de los 20 pesos por dólar, pero conforme se han ido reduciendo esas posibilidades por distintos factores más bien políticos, y conforme los debates han transcurrido y parece empezar a consolidarse un triunfo de Hillary Clinton, pues los mercados empiezan a tomar eso en consideración y el peso efectivamente empieza a recuperar el terreno que perdió estos días. Aunque digamos que aún yo veo incluso el caso de un triunfo eventual de Hillary Clinton, pues el tipo de cambio quizás se ajuste un poco más a la baja, pero lo que hay que tener en cuenta es que ya no volveremos a ver tipos de cambio como los que teníamos hasta hace algunos meses. Es decir, lo más que podrá regresar será una banda que fluctúe posiblemente entre 18 y 19 pesos por dólar, pero que al menos se alejará temporalmente de esa barrera de los 20 pesos que estuvo muy cerca de cruzarla en los últimos días. Entonces creo que eso es lo que podemos esperar, me parece, en el mercado cambiario. Menos volatilidad, que se tiende a estabilizar, pero sin regresar a los niveles que los que partió originalmente, que recordemos estaba en algún momento en 17 pesos por dólar o así. Bueno, en 13 en el arranque del sexenio, ¿no? Ya ni hablar Ya, del arranque del ya ni sexenio. hablamos de 13 por dólar, eso ya es una ilusión absoluta. Sí, no, es que ahora recordemos que ese brinco de 13 a 17, pues sí, más bien estuvo motivado por el fuerte choque de los precios del petróleo, es decir, por factores más estructurales, más económicos y más difíciles que están completamente fuera del control de las autoridades económicas, y que eso pues tuvo que darse ese ajuste muy significativo. Ya en los últimos días, que fue cuando se empezó a dar esta volatilidad más reciente, esa parte, ese último brinco es el que ya está asociado, me parece, a este fenómeno electoral, y es el que podría estabilizarse y revertirse parcialmente en los próximos días conforme se vaya consolidando la posibilidad de la victoria de Hillary Clinton. Ya si ocurre en noviembre, pues creo que esperaríamos que se estabilice aún más, pero insisto, en torno a niveles de entre 18 y 19 pesos por dólar, no creo que regresemos mucho más abajo de eso. No creo que hay factores, condiciones estructurales para pensar que regresaremos a los niveles que solíamos tener unos meses atrás. Pero en general Hillary Clinton ha tenido una posición respecto al Telecan bastante menos beligerante que la de Donald Trump. Lo que sí creo que puede poner un poco más en riesgo es, y digo en riesgo no porque necesariamente sea una cosa buena, pero creo que lo que sí podría estar más difícil de que se logre aprobar sería una cosa como el acuerdo transpacífico, porque el acuerdo es un acuerdo multilateral, recordemos, con varios otros países en donde también participaría México, que mucha gente lo ve como una modernización y ampliación del Telecan. Creo que eso a lo mejor sí ya sería más difícil entrar en esa dirección, pero me parece que revertir algo como el Telecan, con todo lo que ello implica y con las negociaciones que implicaría llevar a cabo entre los tres gobiernos, me parece que sea más difícil, y que Hillary Clinton ahí ha sido mucho más cuidadosa en señalar que su posición frente a me parece que en todo caso, como decía antes, lo que creo que tendría que ser o podría ser es ser más cuidadosa en términos de su posición frente al TPP, que recordemos que frente al TPP tenía una posición originalmente, tiene una posición muy ambigua, porque primero muy vacilante, primero fue relativamente favorable, y luego cuando empezó a surgir las críticas al TPP, sobre todo a partir de la posición de Bernie Sanders y otros, ella también moderó su posición, fue un poco más crítica, y entonces ahí sí como que no está manifestando un apoyo pleno, y ahí posiblemente si ella no tiene esa posición, en el caso de Estados Unidos quizá no se apruebe, y si no se aprueba en Estados Unidos, lo importante de ese acuerdo es que ya básicamente lo estaría condenando al fracaso, porque las cláusulas de ese acuerdo implican que un país tan grande como Estados Unidos debe firmarlo. Si no lo firma Estados Unidos, ya no va a entrar en vigor, y entonces por eso es clave la posición de Estados Unidos en ese tema, pero no me parece que su posición
posición de Hillary Clinton frente al NAFTA, frente al Telecan, sea muy agresiva, sea de una reversión o una apertura o echar hacia atrás de esos acuerdos. Me parece que en todo caso lo que ha planteado es pues lo que otros han dicho, que es que se debe revisar, que se debe actualizar, aunque no necesariamente en los mismos términos de lo que planteó en su momento Donald Trump. El asunto del Consejo Fiscal es algo que se ha venido planteando pues por especialistas. En el caso de México hay un grupo que está impulsando la idea de que haya un Consejo Fiscal, bajo la lógica de que sería bueno que hubiese una autoridad o una instancia que estuviera supervisando la evolución pues de los ingresos del gobierno, del gasto público, de la deuda, de la sostenibilidad de la deuda, y que lo hiciera desde una perspectiva independiente y autónoma. Eso hay organizaciones en México que lo han planteado, hay expertos que lo han estado empujando, pero sobre todo quien lo recomendó hace poco fue, y lo ha recomendado ya durante algún tiempo quizá, es el Fondo Monetario Internacional, que sugiere que ese es un mecanismo idóneo en un contexto como el de México, en el que podría estarle dando mayor vigilancia y certidumbre a lo que está ocurriendo con las finanzas públicas. No sorprende en ese sentido que la Secretaría de Hacienda pues se niegue a la existencia de un Consejo Fiscal que de alguna manera estaría supervisando su trabajo y podría estar señalando incumplimientos de metas, incumplimientos de sus pronósticos, y que por eso nos sorprende. En todo caso, creo que la OECD el secretario general Gurría no me parece que comete un error al no apoyarlo, porque me parece que es una de esas decisiones, de esa creación de institucionales que pueden ayudar efectivamente al país y en general a otros países, porque el hecho de generar una institución paralela, digamos, a las autoridades públicas que le esté dando una vigilancia continua, constante, y que sea como una alternativa de análisis a lo que ofrece así una instancia como la Secretaría de Hacienda, pues creo que es muy valiosa, y en ese sentido creo que es un error no apoyar una creación de una instancia como esta. A mí me parece una propuesta razonable, lógica, y además, dado la evolución reciente de la deuda pública en el país, que ha crecido, como sabemos, 13 puntos porcentuales respecto al PIB en los últimos 4 años, el gasto público de repente crece por encima de lo prometido, que los recortes que se anuncian no se ejercen, en fin, cosas de ese tipo. Sí hay, me parece, una discrecionalidad de Hacienda que debe estar supervisándose desde una instancia que tenga una mayor capacidad de análisis y de credibilidad, y creo que por eso me parece una instancia deseable de construir en el país. Y insisto, lamento la posición de la OECD. Entiendo la posición del secretario de Hacienda, que no le gustaría ser supervisado, pero creo que la OECD debe apoyar la creación de una